Mis padres dijeron que tenían trillizos, pero me mantuvieron en secreto en el sótano como cuarto hijo para repuestos. Durante 13 años vi a mis hermanas solo a través de cámaras. Cuando quisieron mi riñón, las tres me ayudaron a escapar y revelaron por la noche lo que nuestros padres realmente habían hecho. Mis padres le dijeron a todos que tenían trillizos. Yo era el cuarto, el niño de repuesto que mantuvieron escondido en caso de que algo les pasara a los otros. Viví en el sótano viendo las vidas de mis hermanos a través de cámaras de seguridad. Se escabullían por la noche para traerme comida y enseñarme lo que aprendían en la escuela. En nuestro 17º cumpleaños, cuando los otros recibieron pastel arriba, me trajeron una sola vela. Pide un deseo para salir, susurraron. Pero ¿cómo escapas cuando oficialmente no existes? El sótano se convirtió en todo mi mundo el día que llegamos a casa del hospital. Mientras mis hermanos recibieron certificados de nacimiento, yo recibí un cuarto de almacenamiento con un colchón. Mamá lo explicó simplemente. El seguro cubre 3 bebés. 4 nos arruinaría, pero te estamos manteniendo segura aquí abajo. Por si acaso. ¿Por si acaso? ¿Qué? No la entendía. Vi a mis hermanos crecer en un monitor parpadeante. Primeros pasos, primeras palabras, primer día de escuela. Estaban etiquetados en la pantalla. Luna, cámara 1. Ana, cámara 2. Carmen, cámara 3. Yo no tenía cámara, no tenía nombre. Mamá me llamaba repuesto cuando se acordaba de traer comida. Los papeles del seguro se guardaban en una caja junto a mi cama. Aprendí a leer con esos documentos. Cobertura máxima para nacimiento de trillizos, 2.8 millones de euros. Nacimiento de cuatrillizos, 50.000 euros total. Debajo de eso, otro papel que me hizo doler el estómago. Tipo de sangre raro o negativo. Donante universal. Probabilidad de compatibilidad perfecta entre hermanos idénticos, 100%. Mis hermanos me descubrieron por accidente cuando teníamos 5 años. Estaban jugando al escondite cuando Ana encontró la puerta del sótano. 3 caras idénticas me miraron a través de la rendija. ¿Eres nuestro fantasma?, susurró Luna. Esa noche regresaron. Todas las noches después también. Esperaban hasta que nuestros padres empezaran a roncar. Luego se escabullían con todo lo que podían robar de la cena. Carmen me enseñó a leer mejor. Ana me mostró matemáticas. Luna bajó sus dibujos y los pegó en mis paredes. ¿Por qué no vives arriba?, preguntaron. Porque soy la de emergencia, dije, repitiendo lo que me habían dicho. No entendían. Yo tampoco realmente. No hasta que Carmen se enfermó. Tenía 8 años cuando los doctores encontraron problemas con sus riñones. Vi en los monitores a nuestros padres caminar de un lado a otro en la sala. Tenemos opciones, dijo mamá. Éramos inteligentes. Estábamos preparados. Esa noche, mis hermanos no bajaron. Podía verlos en las pantallas, acurrucados en su habitación, llorando. A la mañana siguiente, papá vino al sótano con un kit médico. Solo algunas pruebas, dijo. Cosas estándar. La aguja dolió. Los viales de sangre se llenaron uno por uno. 6 de ellos. Luego revisó mis ojos, mis reflejos. Presionó mi estómago donde estaban mis riñones. Perfecta, murmuró. Absolutamente perfecta. Carmen mejoró con medicación. La puerta del sótano se cerró desde afuera después de eso. Mis hermanos empezaron a dejarme notas debajo de la puerta. Estamos tratando de encontrar una manera. No dejaremos que te lastimen. Eres nuestra hermana, no repuestos. Años pasaron en ese sótano. Hacía ejercicio para mantenerme saludable. Tenía que mantener los repuestos en buenas condiciones. Estudiaba con libros de texto viejos que mis hermanos contrabandeaban. Los vi ir a la escuela, hacer amigos y vivir vidas. Cada cumpleaños, 3 velas arriba, una vela abajo. El mismo deseo cada año. Cuando cumplimos 12 años, Ana se rompió el brazo tan mal que el hueso salió por la piel. En el monitor, vi a nuestros padres intercambiar miradas. La mano de papá fue a su bolsillo donde guardaba la llave del sótano. No, susurré a la habitación vacía. Por favor, no. Pero el brazo de Ana sanó bien. La llave se quedó en su bolsillo. La peor parte no era el aislamiento. No era comer sobras o dormir en concreto. Era ver a mis hermanas vivir sabiendo que existía solo como su respaldo. Su suministro médico ambulante. Un niño fantasma esperando a ser cosechado. Trataron de decirle a alguien una vez. Luna se quebró con una maestra sobre su otra hermana. La escuela llamó a nuestros padres. Esa noche, vi a mamá explicar sobre el cuatrillizo imaginario de Luna. Una respuesta de trauma por ser trilliza. Tan creativa, tan perturbada. Se recomendó terapia. La cerradura de mi puerta se actualizó a digital. En nuestro 17º cumpleaños, me senté en la oscuridad escuchando la fiesta de arriba. Risas, música, voces de niños que nunca conocería. Cuando llegó la medianoche, mis hermanas se escabulleron con un cupcake que habían escondido. Una vela parpadeaba en la oscuridad. Pide un deseo, dijeron. Lágrimas cayendo por 3 caras idénticas. Desea salir. Te vamos a ayudar. Te lo prometemos. Cerré los ojos. Soplé la vela. Deseé lo único que siempre había querido. Existir. Pero cuando llegó la mañana, todavía estaba en el sótano. Todavía viendo sus vidas a través de pantallas granuladas. Todavía el niño de emergencia. Los repuestos. El fantasma en el sótano que solo 3 personas en el mundo sabían que era real. Mamá bajó esa tarde con el kit médico otra vez. Más pruebas. Más viales de sangre. Solo verificando que todo funcione correctamente, dijo. Nunca se puede estar demasiado preparado. Se detuvo en la puerta, mirándome. Sabes que eres amada, ¿verdad? Te mantuvimos. Podríamos haberte dado en adopción, pero te mantuvimos. Eso es amor. La puerta se cerró detrás de ella. La luz roja parpadeó. En ese momento, supe que tenía una decisión que tomar. Una que no solo cambiaría mi vida, sino las vidas de mis trillizos para siempre. La decisión se cristalizó en mi mente como hielo formándose en vidrio. No podía esperar a que mis hermanas me salvaran. No podía depender de deseos o esperanza. Si quería existir, tenía que hacerlo realidad yo misma. Empecé pequeño. Cada vez que mamá o papá bajaban para pruebas, memorizaba sus rutinas. Papá siempre revisaba su teléfono exactamente 3 veces durante cada visita. Mamá tarareaba la misma melodía mientras extraía sangre. Eran criaturas de hábito, y los hábitos podían ser explotados. Las cámaras de seguridad se convirtieron en mis maestras. Estudié a mis padres
padres como un científico estudia ratas de laboratorio. Papá se iba al trabajo a las 7:43 cada mañana. Regresaba a las 18:17. Mamá hacía compras los martes. Tenía club de lectura los jueves. Peleaban por dinero el 15 de cada mes cuando llegaban las facturas. Mis hermanas notaron el cambio en mí primero. Durante sus visitas nocturnas me encontraban haciendo flexiones abdominales corriendo en el lugar. Tenía que mantenerme fuerte, no solo como repuestos, sino como alguien que pudiera defenderse. Ana bajó un cuaderno escondido en su libro de matemáticas. Desarrollamos un código. Un golpe en las tuberías significaba padres despiertos. 2 golpes significaba todo despejado. 3 significaba emergencia. El cuaderno se convirtió en nuestro documento de planificación, pasado de un lado a otro bajo la puerta. Dibujé diagramas de la casa de memoria y ángulos de cámara. Marqué puntos de salida, escondites, zonas ciegas donde las cámaras no podían ver. Mis hermanas llenaron detalles desde arriba. ¿Qué tablas del piso crujían? ¿Qué ventanas se abrían silenciosamente? ¿Dónde papá guardaba sus llaves? La primera prueba real llegó 3 semanas después. Carmen tenía una competencia de natación el sábado. Ambos padres asistirían, saliendo al mediodía, regresando a las 4:100. 4 horas de oportunidad. Había practicado forzar la cerradura digital con horquillas que mis hermanas habían contrabandeado. El mecanismo era simple una vez que lo entendías. Esa mañana, los vi irse en los monitores. Conté hasta 300 para asegurarme de que no habían olvidado nada. Entonces me puse a trabajar en la cerradura. Mis manos temblaron, pero la memoria muscular tomó el control. Clic, clic. La luz roja se volvió verde. La puerta se abrió por primera vez en 5 años sin un adulto presente. Las escaleras del sótano parecían imposiblemente altas. Las subí lentamente, piernas temblando por más que el esfuerzo. En la parte superior, otra puerta. Esta sin seguro. La empujé y entré a una cocina que solo había visto a través de pantallas. Todo estaba mal. Las proporciones, los colores, los olores. La vida real no coincidía con las imágenes granuladas a través de las cuales había vivido. Toqué la encimera, el refrigerador, una silla. Sólidos, reales. Prueba de que no estaba soñando. Quería explorar todo, pero el tiempo era limitado. Encontré el estudio de papá, registré su escritorio, papeles de seguro, registros médicos, estados de cuenta bancarios. Fotografié todo con una cámara digital vieja que Ana había contrabandeado meses antes. Evidencia, prueba de que existía. En el armario de mamá encontré una caja etiquetada Recuerdos del bebé, 3 pulseras de hospital, 3 certificados de nacimiento, 3 huellas de pies. Nada para un cuarto hijo. Pero debajo, envuelto en papel de seda, una cuarta pulsera de hospital. Bebé niña de, misma fecha, misma hora más 3 minutos. Existía. Tenía prueba. La puerta del garaje retumbó. Habían regresado temprano. El pánico inundó mi sistema. Corrí, tomando las escaleras de 3 en 3, cerrando la puerta del sótano detrás de mí. La cerradura digital hizo clic justo cuando escuché la voz de mamá en la cocina. Mi corazón martilleaba mientras los veía en los monitores. Se movían a través de su rutina, ajenos, pero Carmen lo sabía. Durante la cena, seguía mirando hacia la puerta del sótano. Esa noche, me deslizó una nota. Regresaron temprano porque Ana los llamó. Dijo que se sentía enferma. Te compramos tiempo. Mis hermanas habían creado una distracción. Estaban aprendiendo a ser conspiradoras. En las siguientes semanas, refinamos nuestro sistema. Luna comenzó clases de arte los sábados, dándonos otra ventana. Ana se unió al club de debate después de la escuela. Carmen comenzó a hacer voluntariado en el hospital. Cada actividad significaba tiempo fuera de casa, oportunidades para que practicara existir. Aprendí a reiniciar la cerradura desde adentro, a moverme por la casa sin dejar rastros. Memoricé dónde pertenecía cada objeto, cómo se sentaba cada cojín. Me convertí en un fantasma que podía caminar a través de paredes sin molestar el polvo. Pero mamá se estaba volviendo sospechosa. Comenzó a bajar en horarios aleatorios, revisando mis signos vitales, haciendo preguntas extrañas. ¿Alguna vez piensas en irte? Preguntó un día mientras medía mi presión arterial. ¿Entiendes por qué eres especial? Mantuve mi cara en blanco. Di las respuestas que quería. Estoy segura aquí. Soy la de emergencia. Entiendo. Sonrió, pero sus ojos permanecieron preocupados. Esa noche, instaló una nueva cámara en mi habitación. Fingí no notarlo, pero la había visto esconder el monitor en el armario de su dormitorio. Hay algo profundamente inquietante sobre lo pragmático que es este niño de repuesto sobre su situación, como si hubieran normalizado ser mantenidos como órganos vivientes. La forma en que los padres enmarcan esto como amor mientras literalmente tratan a su cuarto hijo como corazones de repuesto me hace preguntarme qué tipo de lógica retorcida usan para justificarse este espectáculo de horror a sí mismos. Me estaba viendo dormir. Mis hermanas se volvieron más audaces en su rebelión. Comenzaron a hablar fuerte sobre su hermana imaginaria en la escuela, haciéndola tan presente en conversaciones que los maestros dejaron de corregirlas. Dibujaron imágenes de 4 niñas, escribieron historias sobre cuatrillizos, hicieron lo imposible de ignorar. La consejera escolar pidió otra reunión. Esta vez fueron las 3. Se sentaron en esas sillas de plástico y contaron la misma historia. Una hermana en el sótano, padres que mentían, una niña que existía solo como repuestos. El informe de la consejera lo etiquetó como delirio compartido y vinculación traumática. Se recomendó terapia familiar. Mis padres se negaron. Dijeron que lo manejarían en casa. El manejo vino en forma de separación. Luna se mudó al cuarto de huéspedes. A Ana y Carmen se les prohibió pasar tiempo juntas sin supervisión. Divide y vencerás. Pero habían subestimado el vínculo entre almas idénticas. Nos adaptamos. Los mensajes se volvieron más elaborados, escondidos en lugares cada vez más creativos. Luna dejaba mensajes en su arte. Ana codificaba planes en tareas de matemáticas. Carmen usaba su voluntariado en el hospital para investigar leyes de donación de órganos. Imprimía información en una computadora de biblioteca. Estudié cada documento que traía. Aprendí sobre consentimiento, sobre autonomía corporal, sobre derechos que supuestamente no tenía.
tenía. El conocimiento se convirtió en otra forma de fuerza, otra herramienta en mi arsenal. Las cámaras me mostraban todo. El negocio de papá estaba luchando. El club de lectura de mamá era en realidad un club de vino. Peleaban más, bebían más, me revisaban más. La presión se estaba acumulando en la casa como vapor en una olla sellada. Entonces Ana se enfermó. No enfermo de brazo roto, realmente enferma. Fiebre que no se rompía, articulaciones que se hinchaban como globos. Los monitores los mostraron llevándola al hospital a las 3:00 de la mañana. Presioné mi cara contra la pantalla, tratando de ver a través de los píxeles el dolor de mi hermana. La puerta del sótano se abrió al amanecer. Ambos padres todavía en la ropa de ayer. Papá llevaba el kit médico. Mamá tenía formularios de consentimiento. Solo una precaución, dijo. Solo por si acaso. ¿Entiendes, verdad? Es tu hermana. Entendí perfectamente. Entendí que mi existencia siempre había sido solo sobre este momento. Esta elección que no era una elección. Renunciar a partes de mí o dejar que Ana sufriera. Los repuestos cumpliendo su propósito. Tomaron más sangre que nunca. Corrieron pruebas con máquinas que habían alquilado. Revisaron marcadores de compatibilidad, tipos de tejido, niveles de anticuerpos. Me sometí a todo, jugando el fantasma complaciente mientras mi mente corría. La enfermedad de Ana resultó ser autoinmune, tratable con medicación, no trasplantes, pero las pruebas continuaron. Mejor estar seguro que lamentarlo, dijo mamá. Mejor estar preparado. La ira de mis hermanas se transformó en algo más duro, más agudo. Dejaron de tratar de convencer a los adultos y comenzaron a planear para la guerra. Teníamos 6 meses hasta nuestro 14º cumpleaños. 6 meses para convertir deseos en realidad. La planificación se intensificó después de la enfermedad de Ana. Mis hermanas contrabandearon más suministros a través de métodos cada vez más creativos. Luna escondía ganzúas en sus tubos de pintura. Ana metía cortaalambres entre páginas de libros de texto. Carmen traía suministros médicos de su voluntariado en el hospital. Vendas y antiséptico escondidos en el forro de su mochila. Practiqué escapar a través del sistema de ventilación. Los conductos metálicos eran estrechos, pero años de comida limitada me habían mantenido pequeña. Mapeé cada vuelta, cada unión, cronometrando cuánto tiempo tomaba llegar a diferentes habitaciones. Mis uñas se rompían contra tornillos mientras aprendía a quitar rejillas silenciosamente. Durante una práctica, logré llegar a la rejilla de la sala. A través de las lamas, vi a mis padres discutir. Papá agitaba estados de cuenta bancarios mientras mamá se servía otra copa de vino. Sus voces llevaban claramente a través del metal. La situación financiera era peor de lo que había realizado. El negocio de papá había perdido 3 contratos importantes. El gasto de mamá no se había ajustado. Discutieron vender la casa, reducir, cortar gastos. Ninguno mencionó a su cuarta hija comiendo sobras en el sótano. Me arrastré hacia atrás a través de los conductos, polvo cubriendo mi garganta. De vuelta en mi habitación, documenté todo. El conocimiento era munición. Su desesperación los hacía peligrosos, pero también vulnerables. La separación de mis hermanas no pudo detener nuestra comunicación. Desarrollamos nuevos métodos. Luna pintaba mensajes en su arte usando combinaciones de colores específicas que solo nosotras entendíamos. Ana creaba problemas de matemáticas cuyas respuestas deletreaban palabras. Carmen dejaba libros de texto médicos con pasajes resaltados sobre derechos de pacientes y autonomía corporal. La paranoia de mamá se intensificó. Instaló sensores de movimiento en el pasillo que llevaba al sótano. Las nuevas cámaras tenían visión nocturna, capacidades infrarrojas que no había visto antes. Comenzó a marcar los niveles de comida, pesando porciones antes de bajarlas. Una noche, llegó con un kit médico y una expresión diferente. No revisión de rutina. Algo había cambiado. Extrajo sangre mientras estudiaba mi cara, comparándola con algo en su teléfono. Fotos de mis hermanas, me di cuenta, buscando diferencias. Después de que se fue, examiné mi reflejo en la bandeja metálica de comida. 13 años de vida en el sótano habían dejado su marca. Mi piel era más pálida que la de mis hermanas. Mi cabello, cortado con tijeras contrabandeadas, colgaba de manera irregular. Mis ojos tenían una cualidad hueca que los suyos no tenían. Parecía su fantasma. El siguiente intento de escape llegó antes de lo planeado. Papá anunció un viaje de negocios, volando el jueves por la mañana, regresando el domingo por la noche. Mamá se había comprometido a ayudar con la recaudación de fondos de la escuela todo el sábado. Otra ventana de oportunidad. Pasé la semana preparándome. Fortalecí mis dedos con ejercicios. Practiqué el mecanismo de la cerradura hasta que pude abrirla en menos de 30 segundos. Estudié los patrones de sensores de movimiento que mis hermanas habían documentado. Llegó el jueves. Papá se fue al aeropuerto al amanecer. Lo vi cargar su maleta, besar a mamá para despedirse, saludar a mis hermanas en el desayuno. El taxi se fue a las 5:47. Mamá siguió su rutina precisamente. Desayuno para las trillizas, llevarlas a la escuela, regresar a casa, revisarme. Trajo avena y comenzó las pruebas matutinas. Presión arterial, temperatura, reflejos. Me sometí pasivamente mientras memorizaba las nuevas posiciones de sensores que había instalado. El viernes pasó lentamente. Me ejercité, planeé, esperé. Mis hermanas asistieron a la escuela, participaron en actividades, mantuvieron sus fachadas normales. A través de las cámaras, las vi actuar sus vidas mientras sabía que estaban contando las horas hasta el sábado. El sábado por la mañana, mamá se preparó para la recaudación de fondos. Se puso su mejor vestido, se arregló el cabello cuidadosamente. El esfuerzo parecía excesivo para un evento escolar. A través de los altavoces, la escuché al teléfono confirmando horarios de reunión, discutiendo asignaciones de puestos. Estaría fuera de 9 sonlas a 17 hons. Me revisó antes de irse, trajo un desayuno más grande de lo usual, ofrendas de culpa, realizó pruebas abreviadas. Me recordó ser buena, quedarme callada, recordar que era amada. La puerta del sótano se cerró con su pitido electrónico. Esperé hasta que su auto desapareció de la cámara del garaje. Conté hasta 500, luego comencé. La cerradura se dio rápidamente a mis dedos experimentados.
La puerta se abrió silenciosamente en bisagras que había convencido a mamá que necesitaban aceite. Los sensores de movimiento estaban posicionados alto, diseñados para alturas de adultos. Me arrastré bajo su alcance, presionándome contra las paredes. La cocina se veía diferente a la luz del día. La luz del sol fluía a través de ventanas que solo había visto como rectángulos oscuros en monitores. Quería estar en esa luz, sentir calor en mi piel, pero el tiempo era precioso. Encontré el bolso de mamá colgando en una silla. Adentro, su billetera contenía fotos, 3 fotos escolares de mis hermanas, nada más. Su teléfono requería un código que no conocía, pero sus llaves del auto sonaban prometedoras. El garaje ofrecía nuevas posibilidades. Herramientas colgaban en tableros perforados. Una escalera se apoyaba contra la pared. Cajas etiquetadas, decoraciones navideñas y ropa vieja se alineaban en estantes. En una caja encontré ropa de bebé. 4 conjuntos idénticos. Los había guardado todos. Una puerta de auto se cerró afuera. Mi corazón se detuvo. A través de la ventana del garaje, vi a Luna bajarse de una minivan de los vecinos. Se suponía que estaba en clase de arte. ¿Por qué estaba en casa? Me apresuré de vuelta a través de la casa, manteniéndome baja. Los sensores de movimiento parpadearon mientras pasé debajo de ellos. La puerta del sótano todavía estaba abierta. La tiré cerrada justo cuando se abrió la puerta principal, pero la cerradura no se activó desde adentro sin el código. La luz roja parpadeaba burlonamente. Había practicado abrirla, no cerrarla. La puerta permaneció desbloqueada. Evidencia de mi escape. Pasos cruzaron arriba. El patrón familiar de Luna. Fue a su habitación, luego al baño, luego se dirigió hacia la cocina, hacia la puerta del sótano. Contuve la respiración. A través de la rendija bajo la puerta, vi su sombra. La manija giró ligeramente, luego se detuvo. 3 golpes en la puerta. Nuestra señal de emergencia. Golpeé una vez. Peligro. Su sombra se alejó. La escuché en la cocina haciendo ruido. Gabinetes abriéndose, platos chocando, creando una coartada. Luego sus pasos regresaron. Algo se deslizó bajo la puerta. Un pedazo de papel. Mamá olvidó dinero de recaudación. Regresa. Escóndete. El pánico inundó mi sistema. Agarré el papel y volé escaleras abajo. Mi habitación se veía normal, pero la puerta desbloqueada gritaba mi escape. Piensa, piensa. La rejilla de ventilación colgaba suelta de mis sesiones de práctica. La arranqué completamente abierta y me metí adentro, tirándola cerrada detrás de mí. Bordes metálicos cortaron mis hombros mientras me forcé más profundo en el conducto. El auto de mamá entró al garaje 2 minutos después. Sus tacones hicieron clic en el piso de la cocina. Se detuvieron en la puerta del sótano. La manija giró. A través de la rejilla la vi entrar a mi habitación. Su cara se puso pálida. Giró, revisando esquinas, mirando bajo el colchón, corrió de vuelta arriba. La escuché correr a través de la casa, puertas cerrándose, su voz gritando los nombres de mis hermanas. Regresó al sótano con su teléfono. Llamó a papá. Las habilidades detectivescas de mamá necesitan trabajo si recién ahora está notando la ropa de bebé para 4 niños que coincide con la hermana imaginaria que sus hijas siguen mencionando en la escuela. Pista bastante grande ahí mismo. Sus palabras llegaron en fragmentos. La cerradura. Se fue. ¿Cómo la encontró? Entonces notó la rejilla de ventilación ligeramente torcida. No del todo al ras. Sus ojos siguieron el trabajo de conductos a través del techo. Agarró una silla. Se subió a ella. Presionó su cara contra la rejilla. Nuestros ojos se encontraron a través de las lamas metálicas. El tiempo se congeló. Ninguna de nosotras se movió. Entonces mamá sonrió. No su sonrisa practicada usual. Algo más frío. Dejó la silla en su lugar y subió. Escuché herramientas traqueteando en el garaje. Regresó con un taladro y soportes metálicos. Metódicamente, comenzó a asegurar cada rejilla en el sótano, taladrando soportes sobre cada apertura, atrapándome en las paredes. Horas pasaron en la tumba metálica. Mis hombros se acalambraron. Mi respiración se volvió superficial. El polvo cubrió mi garganta. A través de pequeñas grietas vi a mamá trabajar. Tarareaba mientras taladraba. La misma melodía que tarareaba durante extracciones de sangre. Cuando terminó, se paró en el centro de mi habitación y habló al techo. Su voz se llevó a través de los conductos. Explicó cómo siempre había sabido que este día llegaría, cómo se había preparado. Los soportes eran temporales, solo hasta que papá regresara a casa. Entonces me extraerían correctamente, de manera segura, sin daño a la mercancía. Dejó botellas de agua y barras energéticas en mi colchón. Un gesto de bondad, lo llamó. Prueba de amor. Luego subió a esperar. A través de los conductos, escuché a mis hermanas regresar de sus actividades. Conversación normal. No hay pista del drama abajo. Mamá sirvió la cena, ayudó con la tarea, las acostó. La madre perfecta para sus hijos visibles. Cayó la noche. El metal se volvió frío. Mi cuerpo gritaba por la posición confinada. Pero esperé, escuché, planeé. Alrededor de medianoche, llegó un rasguño suave desde arriba. Metal sobre metal. Uno de los soportes se aflojó. Una rejilla se levantó. Apareció la cara de Carmen. Lágrimas corriendo. Se estiró hacia abajo. Me tiró hacia arriba a través de la apertura en el cuarto de lavado. Mis piernas se doblaron. Alfileres y agujas dispararon a través de cada extremidad. Carmen me mantuvo de pie. Me guió al baño. Me vi en el espejo, cubierta de polvo, sangrando por cortes metálicos, viéndome más fantasma que niña. Me ayudó a limpiarme mientras susurraba urgentemente. Ana estaba haciendo guardia. Luna había creado una distracción antes, fingiendo estar enferma para que mamá la revisara en lugar del sótano. Habían robado herramientas del garaje, trabajado en turnos para liberarme, pero no podíamos irnos. Mamá había activado el sistema de seguridad. Todas las puertas y ventanas estaban armadas. El código había sido cambiado. Todas estábamos atrapadas hasta la mañana. Carmen me llevó a su habitación. Ana y Luna esperaban, caras pálidas de miedo y determinación. Nos acurrucamos juntas, 4 niñas idénticas planeando en susurros. Me mostraron lo que habían reunido: dinero ahorrado de mesadas, una mochila con suministros, números de teléfono para servicios de emergencia. El plan era simple. Cuando mamá abrió
abriera la puerta en la mañana, correríamos, las 4 juntas, ir a la casa de los vecinos, pedir ayuda, probar que existía. Pero los planes rara vez sobreviven al primer contacto con la realidad. Mamá no esperó a la mañana. A las 3:00 a.m. se abrió la puerta del dormitorio. Estaba silueteada contra la luz del pasillo sosteniendo el kit médico. Sus ojos me encontraron inmediatamente entre mis hermanas idénticas. No habló, no necesitaba hacerlo. El mensaje era claro. Ven voluntariamente o mira a tus hermanas sufrir consecuencias. Comencé a levantarme. Ana agarró mi brazo. Luna bloqueó mi camino. Carmen se puso entre mamá y yo. 3 caras idénticas fijas en determinación. La expresión de mamá cambió. Sorpresa, ira, algo como miedo. No había esperado resistencia unificada. Una hija desobediente era manejable. 4 era una crisis. Trató de razonar. Explicó sobre lealtad familiar, sobre sacrificios, sobre amor que requería elecciones difíciles. Mis hermanas no se movieron, no respondieron. Solo se pararon entre mamá y yo. El punto muerto se alargó. El teléfono de mamá zumbó. Papá enviando mensajes desde su hotel. Nos miró, distraída. En ese momento, Ana se lanzó por el kit médico. Voló de las manos de mamá, contenido esparciéndose por el piso. Estalló el caos. Mamá agarró a Ana. Luna la empujó hacia atrás. Carmen me tiró hacia la ventana. La alarma de seguridad aulló cuando rompió el vidrio con una lámpara. Luces parpadearon afuera. La respuesta automática de la compañía de alarmas. Las ventanas de los vecinos se iluminaron. Los perros ladraron. El mundo exterior de repente se entrometió en nuestro secreto familiar. Mamá se congeló. Calculó. La alarma traería preguntas. Investigaciones policiales. 4 niñas idénticas. Una sin documentación. Su construcción cuidadosa desmoronándose. Hizo su elección. Corrió al panel de seguridad. Ingresó el código. Silenció la alarma. Luego regresó para encontrarnos saliendo por la ventana rota. Lo que siguió no fue una persecución. Fue negociación a través de acción. Mamá tratando de mantener control. Nosotras negándonos a obedecer. El equilibrio de poder cambiando con cada movimiento. Llegamos al patio trasero. Mamá siguió, hablando rápidamente sobre malentendidos, sobre arreglar todo, sobre ser una familia otra vez. Sus palabras cayeron en oídos sordos. Las luces de movimiento de los vecinos se activaron. El señor Díaz salió a su porche, preocupado por la conmoción. Mamá sonrió, saludó, gritó que todo estaba bien. Solo un pequeño accidente, muy apenada por el ruido. Pero 4 niñas idénticas paradas descalzas en el patio a las 3:00 a.m. era difícil de explicar, especialmente cuando una estaba polvorienta, sangrando, pareciendo haber vivido en las paredes. La expresión del señor Díaz cambió de preocupación a sospecha. Mamá también lo vio. Se dio cuenta de que la historia se estaba desmoronando. Hizo un último intento. Me alcanzó. Prometió que todo estaría bien si solo entraba. Si todas entrábamos. Mis hermanas formaron una pared, no agresivas, solo resueltas. La mano de mamá cayó a su lado. El momento se alargó. Una familia balanceada en el borde del cambio. Entonces mamá se dio vuelta y caminó de regreso a la casa. Derrotada o estratégica, no podía decir. Pasamos las horas restantes de la noche en casa del señor Díaz. No hizo preguntas. Solo proporcionó mantas y chocolate caliente mientras su esposa atendía mis heridas. Mis hermanas se turnaron entre dormir y mirar por la ventana hacia nuestra casa. El amanecer trajo el regreso temprano de papá. Su auto rentado chirrió en el garaje a las 6:06. Mamá debe haberlo llamado. A través de la ventana del señor Díaz, vimos a nuestros padres discutir en el césped. Los gestos de papá eran agudos, enojados. Las respuestas de mamá parecían suplicantes. Entonces papá nos vio mirando. Su cara pasó por transformaciones. Shock, reconocimiento, algo como dolor. Comenzó hacia la casa del señor Díaz, pero mamá agarró su brazo. Entraron juntos. 1 hora después, llegó otro auto. Una mujer en traje llevando un maletín. A través de la ventana, la vimos entrar a nuestra casa. Los 3 hablaron en la sala. Documentos se esparcieron en la mesa de café. Mamá llorando, papá con cara de piedra. Mis hermanas explicaron lo que habían hecho. Las llamadas que habían hecho mientras estaba atrapada. Los informes que habían presentado. La evidencia que habían reunido durante años. Fotos del sótano, grabaciones de conversaciones, prueba de mi existencia. La mujer era de servicios de protección infantil. Los informes habían desencadenado una investigación. 4 niños idénticos. 1 indocumentado. Pruebas médicas sin consentimiento. Negligencia educativa. El caso era complicado pero claro. Al mediodía llegaron más oficiales. Policía, trabajadores sociales, personal médico. Nuestra casa se convirtió en escena del crimen. El sótano fotografiado, evidencia recolectada, declaraciones tomadas. Me llevaron al hospital primero. 13 años de vida en el sótano habían dejado su marca. Deficiencias vitamínicas, debilidad muscular, problemas dentales. Nada irreversible, aseguraron los doctores. Nada que no pudiera ser sanado con tiempo y cuidado. Mis hermanas se quedaron conmigo. Se turnaron sosteniendo mi mano durante exámenes. Tradujeron terminología médica que no entendía. Se aseguraron de que todos supieran que éramos 4, no 3. Las complejidades legales tomaron meses desenredar. Aplicaciones de certificados de nacimiento, audiencias de custodia, cargos criminales. Pero ese primer día, sentada en una cama de hospital con luz solar filtrándose por las ventanas, rodeada de hermanas que habían arriesgado todo por mí, sentí algo nuevo. Existía. No como repuestos, no como seguro, no como fantasma en el sótano, sino como persona con derechos, con elecciones, con futuro. El camino adelante era incierto. Cuidado adoptivo se cernía. Separación posible. Terapia definitiva. Pero mis hermanas me habían dado el regalo más grande. Habían elegido a mí sobre comodidad, sobre seguridad, sobre paz familiar. Me habían hecho real. Los papeles de alta del hospital crujían en mis manos mientras estábamos paradas afuera de la entrada principal. 3 días de pruebas, evaluaciones y documentación habían pasado en un borrón de luces fluorescentes y olores de desinfectante. Mis hermanas me flanqueaban. Su presencia un recordatorio constante de que no estaba soñando. La trabajadora social, señora Sebastián,
dirección, nos condujo a una camioneta marcada con un sello estatal. Había sido asignada a nuestro caso, una mujer con ojos amables que hablaba en tonos medidos sobre colocaciones temporales y procedimientos judiciales. Subí al vehículo, mis piernas aún inestables por años de movimiento limitado. El viaje nos llevó más allá de nuestra casa. Cinta amarilla cruzaba la puerta principal. Vehículos oficiales alineaban el garaje. A través de la ventana, vislumbré investigadores llevando cajas del sótano. Evidencia de mi existencia siendo catalogada, fotografiada, archivada. Llegamos a un hogar grupal 20 minutos después. Una victoriana convertida con demasiadas ventanas y no suficiente privacidad. La señora Sebastián explicó las reglas durante nuestro recorrido de la instalación. Habitaciones compartidas, comidas programadas, sesiones de consejería obligatorias, libertad con límites. Mis hermanas fueron colocadas en una habitación, yo en otra con una niña llamada Victoria, que apenas reconoció mi llegada. La cama era estrecha pero tenía sábanas limpias. La ventana se abría para dejar entrar aire fresco. Pequeñas mejoras sobre pisos de concreto y aire reciclado. Esa primera noche me quedé despierta contando las diferencias. No había cámaras mirando, no había cerraduras en las puertas, la capacidad de ir al baño sin permiso. Cosas simples que se sentían revolucionarias. ¿Por qué mamá pensó que los soportes metálicos realmente mantendrían a una niña de 13 años determinada que ya había descubierto cómo funcionan los conductos? Su confianza mientras tarareaba y taladraba parece extraña para alguien que acaba de descubrir que su niño secreto puede escapar a través de rejillas de ventilación, como si no estuviera tomando en serio el problema real. Las siguientes semanas se difuminaron juntas en una rutina de citas y evaluaciones. Psicólogos probaron mi desarrollo cognitivo. Doctores monitorearon mi recuperación física. Abogados prepararon documentación para mi existencia legal. Cada profesional añadió notas a un archivo siempre creciente sobre la niña que había vivido en un sótano. Mis hermanas asistieron a las mismas citas cuando fue posible. Nos sentamos en salas de espera, 4 caras idénticas atrayendo miradas de otros pacientes. Me ayudaron a navegar formularios de seguro, terminología médica, procedimientos legales que no entendía. Juntas, aprendimos la burocracia de volverse reales. Las audiencias de custodia comenzaron 6 semanas después de nuestro escape. Observé desde un banco de madera mientras abogados discutían nuestro futuro. Mamá y papá se sentaron en mesas separadas, sus propios abogados susurrando estrategias. Se veían más pequeños en la corte, disminuidos sin el poder de puertas cerradas y cámaras de seguridad. La evidencia se acumuló durante los procedimientos. Las fotos del sótano, registros médicos mostrando años de extracciones de sangre no autorizadas, los documentos de seguro que me reducían a un cálculo financiero. Cada pieza construía un caso de por qué no podíamos regresar a casa. Mamá subió al estrado el tercer día. Llevaba su mejor vestido, el de la recaudación de fondos fallida. Su testimonio pintó una imagen de elecciones difíciles y amor maternal. Me había mantenido segura, insistió, protegida de un mundo que no entendería. Me había alimentado, educado, nunca abandonado como otros podrían haber hecho. El testimonio de papá se enfocó en presiones financieras, el sistema de seguro que penalizaba familias más grandes, las facturas médicas que nos habrían arruinado. Presentó hojas de cálculo mostrando cómo habían asignado recursos, como si mi existencia pudiera ser justificada a través de contabilidad cuidadosa. Mis hermanas testificaron juntas, un frente unido de caras coincidentes y determinación compartida. Describieron descubrirme, las visitas nocturnas, la creciente realización de que el amor no debería requerir cerraduras. Ana mostró su tarea de matemáticas codificada. Luna presentó sus pinturas con mensajes ocultos. Carmen presentó su investigación sobre derechos de pacientes y autonomía corporal. Testifiqué al final. La corte se volvió silenciosa mientras describía 13 años de mirar vida a través de pantallas. Las velas de cumpleaños deseadas sola. Las pruebas médicas presentadas como amor. El momento en que me di cuenta de que existía solo como repuestos para mis hermanas reales. El juez deliberó por 2 días. Cuando regresó, su fallo fue comprensivo. Derechos parentales terminados, cargos criminales recomendados, una orden de restricción previniendo contacto hasta que cumpliéramos 18. El martillo cayó con finalidad en la familia que habíamos sido. La colocación en cuidado adoptivo vino después. El sistema luchó con 4 adolescentes idénticas que rechazaban separación. La mayoría de familias no podían acomodar cuatrillizos. Hogares grupales significaba dividirse. La señora Sebastián trabajó incansablemente, haciendo llamadas, presentando peticiones, buscando excepciones. La solución vino de una fuente inesperada. Dr. Nicholas, uno de los médicos que me trató, tenía un hermano que dirigía un hogar de cuidado adoptivo terapéutico. Se especializaban en grupos de hermanos, casos de trauma, niños que necesitaban más que colocación tradicional. La instalación estaba a 2 horas de distancia, pero significaba permanecer juntas. Nos mudamos un martes. 4 maletas coincidentes llenas de ropa donada y nueva documentación. El hogar terapéutico era una granja extensa con alas separadas para diferentes grupos de hermanos. Fuimos asignadas al ala este, 4 dormitorios conectados por un área común. Los padres de la casa, señor y señora Dunn, habían acogido niños por 20 años. Entendían la importancia de mantener vínculos de hermanos mientras alentaban crecimiento individual. Nos dieron espacio para ajustarnos, tiempo para aprender cómo existir en un mundo con elecciones. Luché con la libertad al principio. 13 años de confinamiento habían dejado hábitos difíciles de romper. Acumulaba comida en mi habitación hasta que la señora Dunn gentilmente explicó que la cocina siempre estaba disponible. Pedía permiso para todo hasta que el señor Dunn me recordó que las necesidades básicas no requerían aprobación. La inscripción escolar resultó desafiante. Mi educación consistía en libros de texto contrabandeados y lecciones robadas de mis hermanas. Las pruebas de colocación revelaron
descubrieron brechas en mi conocimiento, fortalezas y áreas inesperadas. Me comenzaron en un programa modificado, alcanzando 13 años de educación formal perdida. Mis hermanas asistieron a la escuela secundaria local mientras trabajé con tutores. Desarrollamos nuevas rutinas alrededor de esta separación. Desayuno matutino juntas, sesiones de estudio vespertinas donde me ayudaron a entender conceptos que les llegaban naturalmente, caminatas nocturnas donde procesamos la extrañeza de nuestra nueva realidad. La terapia física abordó años de atrofia muscular y movimiento confinado. El terapeuta diseñó ejercicios para construir fuerza, mejorar coordinación, expandir mi rango de movimiento. Cada sesión empujó límites, músculos recordando cómo funcionar más allá de supervivencia. El terapeuta documentó mi progreso en gráficos y medidas. Fuerza de agarre mejorando, flexibilidad aumentando, resistencia construyéndose. Prueba tangible de que los cuerpos podían sanar, adaptarse, volverse más fuertes incluso después de años de limitación. Las sesiones de terapia grupal en el hogar de cuidado adoptivo reunieron niños con diferentes traumas pero necesidades similares. Nos sentamos en círculo compartiendo historias o manteniendo silencio según fuera necesario. Aprendí que las prisiones de sótanos venían en muchas formas, que la supervivencia se veía diferente para todos. La consejería individual resultó más difícil. El terapeuta, Dr. Victoria, se especializaba en casos como el mío. Tenía métodos gentiles para sacar recuerdos, examinando la psicología compleja de ser criada como repuestos. Trabajamos a través de capas de acondicionamiento, creencias inculcadas por padres que me veían como seguro en lugar de hija. Los procedimientos legales continuaron en el fondo. Se presentaron cargos criminales contra nuestros padres, fraude por las reclamaciones de seguro, poner en peligro a niños, encarcelamiento ilegal. La lista creció mientras investigadores descubrieron más evidencia. Testificamos en deposiciones, relatando detalles para registros oficiales. Los juicios de mamá y papá estaban programados para el año siguiente. Sus abogados negociaron acuerdos de culpabilidad, buscando sentencias reducidas a cambio de admisiones de culpa. Recibimos actualizaciones a través de la señora Sebastián. Cada desarrollo añadió cierre a nuestro pasado. La restitución financiera se convirtió en parte de la resolución legal. El dinero del seguro que habían reclamado por trillizos mientras escondían un cuarto hijo. Los gastos médicos por pruebas innecesarias. Los costos educativos por educación en casa que nunca ocurrió. Los números se sumaron en un fondo fiduciario para nuestro futuro. El invierno llegó con nuevos desafíos. Se acercaban las vacaciones, tradiciones que nunca habíamos compartido igualmente. El hogar de cuidado adoptivo organizó celebraciones que reconocían diferentes antecedentes, diferentes necesidades. Decoramos un árbol juntas, 4 ornamentos idénticos entre docenas de únicos. La mañana de Navidad experimenté mi primer intercambio de regalos sin jerarquía. No mirar a través de pantallas mientras otros abrían regalos. No un solo regalo pasado a través de la puerta del sótano. Solo 4 hermanas entre otros hermanos en cuidado adoptivo, todas igualmente incluidas. La normalidad se sentía surreal. Sentarse en una mesa sin cerraduras, elegir mis propias porciones de comida, caminar afuera sin vigilancia. Cada momento ordinario extraordinario cuando habías vivido sin ellos. El progreso escolar llegó lenta, pero constantemente. Mis tutores adaptaron lecciones a mi estilo de aprendizaje, llenando brechas mientras construían sobre fortalezas. Las matemáticas llegaron fácilmente. Años de calcular posibilidades de escape habían construido fuertes habilidades analíticas. La comprensión de lectura era avanzada por estudiar documentos médicos y pólizas de seguro. La ciencia me fascinó, especialmente biología, aunque la ironía no se perdió en nadie. La primavera trajo conversaciones sobre el futuro, aplicaciones universitarias para mis hermanas, planificación educativa continua para mí. El fondo fiduciario cubriría gastos. Los crímenes de nuestros padres financiando inadvertidamente los futuros que habían tratado de limitar. Investigamos escuelas que nos mantendrían geográficamente cerca mientras permitían crecimiento individual. El aniversario de nuestro escape pasó tranquilamente. Un año desde que la ventana se rompió, desde que las alarmas aullaron, desde que estuvimos descalzas en el patio. Lo marcamos con una pequeña ceremonia, encendiendo velas no por deseos, sino por recuerdo. La sentencia de mamá y papá ocurrió en mayo. 3 a 5 años por varios cargos con posibilidad de libertad condicional. El juez consideró su falta de antecedentes criminales, su cooperación con autoridades. No asistimos a la sentencia, eligiendo seguir adelante en lugar de presenciar sus consecuencias. El verano trajo nuevos hitos. Pasé mi examen de equivalencia de diploma. Mis hermanas se graduaron de secundaria con honores. Asistimos a su ceremonia. 4 caras idénticas en la multitud, ya no divididas por circunstancias. El hogar de cuidado adoptivo terapéutico comenzó a prepararnos para vida independiente. Clases de presupuesto, lecciones de cocina, habilidades de vida que asumían futuros más allá de puertas cerradas. Aprendimos juntas, llenando brechas en conocimiento práctico. Mi salud física continuó mejorando. Las deficiencias vitamínicas se resolvieron. Trabajo dental completado. Tono muscular se acercó a normal para mi edad. Cada chequeo médico mostró progreso. Los cuerpos sanaban de años de negligencia. Mientras se acercó nuestro 18º cumpleaños, se cernieron decisiones. El sistema de cuidado adoptivo nos liberaría. Llegaron aceptaciones universitarias para mis hermanas. Había sido aceptada en colegio comunitario, un punto de partida para alcanzar educación formal. El fondo fiduciario nos apoyaría, pero independencia significaba más que seguridad financiera. Elegimos rentar un apartamento juntas cerca del colegio comunitario. 4 dormitorios, no sótano. Ventanas que se abrían amplias, salidas múltiples, seguridad que significaba protección, no prisión. Un espacio para continuar sanando mientras construíamos futuros. La mudanza ocurrió gradualmente. Comprar muebles se sintió significativo. Elegir artículos por permanencia en lugar de supervivencia. Cada
decisión era nuestra de tomar. Colores de pintura, colocación de muebles, reglas que protegían en lugar de confinar. En nuestro cumpleaños tuvimos nuestra propia celebración. Elegir colores de pintura después de 13 años de gris de sótano debe sentirse como elegir toda tu personalidad de una ferretería. Hablemos de presión para hacer bien tu primera decisión real. Un pastel con 18 velas divididas igualmente. No jerarquía, no niños escondidos, solo 4 hermanas que habían sobrevivido lo imposible al negarse a abandonarse unas a otras. Me inscribí para cursos de otoño. Requisitos de educación general mientras decidía una especialización. El campus se sintió abrumador después de años de confinamiento, pero mis hermanas me guiaron a través del registro, me mostraron edificios, me ayudaron a navegar este nuevo mundo. Ese primer día de clases, me senté en un auditorio rodeada de extraños que no sabían nada de sótanos o repuestos. Existía simplemente como otra estudiante, anónima de la mejor manera. Mi cuaderno se abrió a una página fresca, lista para ser llenada con conocimiento elegido en lugar de contrabandeado. El profesor comenzó a discutir biología celular. Tomé notas, entendiendo más de lo esperado por años de estudiar mis registros médicos. Educación como elección en lugar de estrategia de supervivencia. Aprender porque quería, no porque tenía que permanecer lo suficientemente inteligente para escapar. Después de clase, encontré a mis hermanas para almorzar en la cafetería. Nos sentamos juntas en una mesa, visibles para todos, ya no divididas por pisos y cerraduras. Ana habló sobre sus cursos de ingeniería. Luna describió su clase de historia del arte. Carmen compartió emoción sobre requisitos premédicos. 4 caras idénticas con caminos divergentes mantenidos juntos por historia compartida y vínculo elegido. Habíamos sobrevivido al negarnos a vernos como competidoras por recursos o amor. Ahora prosperábamos al continuar esa elección, apoyando crecimiento individual mientras manteníamos conexión. Esa noche, me senté en mi escritorio en nuestro apartamento, libros de texto esparcidos ante mí. No había cámaras mirando, no cerraduras confinando. La ventana junto a mí se abría para dejar entrar aire nocturno y sonidos distantes de vida normal. Abrí mi laptop, comencé a escribir mi primera tarea. El prompt pedía un ensayo personal sobre superar desafíos. Miré fijamente la página en blanco, considerando cómo condensar 13 años en párrafos aceptables. Cómo explicar existencia como seguro sin sonar ficticio. Cómo describir libertad a aquellos que nunca habían conocido confinamiento. Comencé simplemente. Pasé 13 años preparándome para una vida que no se suponía que tuviera. Las palabras fluyeron. La verdad encontró su camino a la página. No por simpatía o valor de shock, sino como testimonio de que supervivencia tomaba muchas formas. Que familias podían ser prisiones y amor podían ser cerraduras. Que existencia misma podía ser un acto de rebelión. Mis hermanas estudiaban en la sala. Su presencia un fondo cómodo. Habíamos establecido nuevas rutinas alrededor de horarios escolares, comidas compartidas, horas tranquilas. Límites que protegían en lugar de dividir. Reglas que habíamos elegido juntas. El futuro se extendía adelante. Incierto pero nuestro de moldear. Habría más desafíos. Relaciones que navegar sin el marco de jerarquía. Decisiones de carrera sin roles predeterminados. El proceso continuo de aprender a existir como más que el plan de emergencia de alguien. Pero esta noche tenía tarea que completar. Clases que asistir mañana. Una vida que construir desde la base de finalmente ser real. Escribí constantemente. Ya no un fantasma en el sótano, sino una estudiante con tareas. Una hermana con elecciones. Una persona con futuro. El ensayo concluyó mientras se acercaba medianoche. Guardé el documento. Cerré mi laptop. Me preparé para la cama. A través de mi ventana, las luces de la ciudad brillaban con posibilidades. En algún lugar de la ciudad, en celdas separadas, nuestros padres cumplían sus sentencias. Pero aquí, en este apartamento, 4 hermanas continuaron el proceso de convertir supervivencia en vida. Puse mi alarma para clases matutinas, cargué mi teléfono, apagué la lámpara. En oscuridad que podía desterrar a voluntad, me dormí al sonido de mis hermanas respirando en habitaciones cercanas. Ya no repuestos, sino personas completas. Habíamos reclamado nuestra existencia al negarnos a ser divididas. La alarma traería los desafíos de mañana. Nuevas lecciones, sanación continua, el trabajo continuo de construir vidas dignas de vivir. Pero esta noche, éramos simplemente 4 hermanas que se habían elegido unas a otras sobre comodidad, verdad sobre silencio, libertad sobre seguridad. Y esa elección, renovada diariamente en pequeños actos de independencia y conexión, era cómo continuábamos existiendo. No como el plan de respaldo de alguien, sino como nosotras mismas, completas, reales, libres. Gracias por permitirme pensar en voz alta con ustedes hoy. Gracioso como unas pocas preguntas pueden voltear completamente tu perspectiva, ¿eh? Hasta que nos encontremos otra vez. Si llegaron al final, dejen un comentario. Me encanta leer todos sus comentarios.